Bueno, voy a hacer una breve reseña y comparación de tracks independent con tracks standard. Espero que les sirva. Voy a empezar con los independent, en este caso unos independent mid hollows de Andrew Reynolds. Estos independent mids tienen la particularidad de tener el kimping invertido, es decir que el kimping entra desde arriba hacia abajo y tiene la tuerca abajo, en vez del tradicional kimping que entra desde abajo hacia arriba y tiene la tuerca arriba. Aunque igual tiene este diseño de tuerca acá arriba. También tiene una entrada de Allen, aunque parece como un kimping hollow, no es hollow, eso es una entrada de llave Allen para ajustar el kimping. Bueno, voy a empezar pesando los tracks para comparar ambos. Voy a empezar pesando el Independent Mid Hollow. Esta medida es 144 y los Thunder son 148. Es decir que ambos tracks son 825. Entonces los Independent 380. Vamos a darle otro intento. 380 nuevamente. 364 los Thunders. Como era de esperar, obviamente. Todos ya sabemos que los Thunders son más livianos que los Independents. Pero esa no es la única diferencia. También está la diferencia de altura en distintos modelos y está la diferencia de forma, que es lo más importante. En este caso, en esta comparación en particular, los dos tracks tienen la misma altura. Los Thunders tienen 52 milímetros de alto y estos Independent Mid también. Normalmente los Independent Standards, que son los Stage 11, miden 55 milímetros de alto. O en el caso de los Forge Hollows, miden 53,5. Pero estos miden 52 milímetros de alto. Ahora, ¿cuál es la diferencia más importante entre Thunders e Independents? Es la forma. No es tanto el peso, si bien el peso juega un rol muy importante a la hora de usar tracks, obviamente. Es la forma lo que va a determinar cómo se siente el track realmente. ¿A qué me refiero con la forma? Me refiero con qué tan lejos está el eje del final de la base. Por ejemplo, el final de la base de los Independent está a, vamos a poner ahí más o menos, como unos 2 centímetros prácticamente del eje. Y en el caso de los Thunders, el final de la base está como a 1 centímetro del eje. ¿Eso qué quiere decir? Si usas un Thunder, vamos a suponer que el tail mide 7 pulgadas, ¿no es cierto? Si usas un Thunder, las ruedas del skate te van a quedar más cerca del final del tail. Eso va a hacer que tu tail, visto desde abajo, sea más corto. Y eso va a hacer que la parte de adelante de la tabla sea más pesada. Porque no es lo mismo, vamos a suponer que este es el track y esta es la tabla. No es lo mismo hacer palanca así que así. Si lo hago así, obviamente que la parte de enfrente de la regla se siente más pesada. Bueno, lo mismo pasa con los tracks y la tabla. Si un Thunder te deja el tail así y un Independent te deja el tail así, no importa que el Independent sea más pesado, la parte de adelante de la tabla se va a sentir más liviana porque te deja el tail más largo. Y en el caso, como decía, de los Independents, supongamos que el tail tiene 7 pulgadas
las ruedas quedan un poquito más lejos del final del tail. Esa pequeña diferencia hace que la parte de adelante de la tabla se sienta más liviana. Y es una diferencia muy pequeña, de 3 milímetros, 3 milímetros y medio aproximadamente. Pero en física, digamos, cada milímetro cuenta. Porque no estoy muy seguro cuál es el cálculo, pero creo que lo que hay que hacer es multiplicar esa diferencia que hay entre ambos tracks, que dije que son unos 3 milímetros. No de alto, repito, el alto es lo mismo. En estos dos tracks el alto es lo mismo, sino que me refiero a la diferencia que hay acá entre el principio de la base, o mejor dicho el final de la base, y el eje. Es una diferencia de 3 milímetros. Entonces esos 3 milímetros me parece que hay que multiplicarlo por el radio que hace la tabla a la hora de hacer el pop. Pero como no soy físico y no estudio física y no soy tan inteligente como para hacer esos cálculos, vamos a lo simple. Si te deja el tail más largo, la parte de adelante de la tabla es más liviana. Y si te deja el tail más corto, la parte de adelante se va a sentir más pesada. Entonces, esa diferencia de peso que hay entre Independence y Thunders se compensa en la forma. O sea, realmente no importa si usas unos Independence que pesan 20 gramos más cada track, porque la forma te lo va a compensar. Y lo mismo pasa que no importa si usas unos tracks 20 gramos más livianos, porque la forma te lo va a compensar. El tema es, esto es definitivamente cuestión de gustos nomás. ¿Cómo te gusta sentir el pop de la tabla? ¿Te gusta que sea un pop más rápido? ¿Te gusta que sea un pop más explosivo? ¿Te gusta que la tabla llegue fácil al suelo, pero sea más difícil levantarla? ¿O te gusta que la tabla tome más fuerza a hacer el pop, pero cuando haces el pop se levanta fuerte? Bueno, en ese caso vas a tener que probar ambos tracks y decir, ok, me gusta cómo se sienten los Thunders porque son livianos, pero al mismo tiempo me dejan el tail más corto, entonces la tabla se levanta más. O preferís unos Independent que son más pesados, pero te deja el tail más largo, entonces la tabla no se levanta tanto, pero el tail llega más fácil al suelo. Entonces eso depende de cada uno, de los gustos de cada uno. Cada uno tiene su manera de picar la tabla y va a depender de eso cuál sea tu track favorito realmente. Así que tengo las medidas, no son tan exactas, pero anoté las medidas y con los tracks Thunder, desde el centro del ala, desde el centro del eje, es decir, desde ahí hasta el final del tail, hay 20,63 centímetros. Y en los tracks Independent, desde el centro del eje hasta el final del tail, hay 20,95 centímetros. O sea que hay una diferencia de 3 milímetros, que no es tanto, pero repito, eso hay que multiplicarlo por el radio de no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero hablar de cosas que no sé, así que... Pero creo que esa info es suficiente como para saber cuál querés elegir. Así que nada. Con los Thunders, como el tail te queda más corto, la parte de adelante de la tabla se levanta más cuando haces el ollie o cuando haces el pop. Y con los tracks Independent, el tail te queda más largo, entonces la tabla se levanta menos cuando haces el pop, esta parte de la tabla, pero se siente más liviano. Es decir, el tail llega fácil al suelo porque la parte de adelante se siente más liviana y porque tenés más superficie para hacer palanca en el tail. Así que bueno, yo sé que soy un queso explicando cosas, pero espero que les haya servido. Espero que les haya servido para entender cuál es la diferencia clave entre Thunders e Independence. Luego el tema del peso varía obviamente, porque estos Independent pesan 380 cada uno, pero si me compro unos Forge Hollows
pesan menos. Lo mismo pasa con los Thunder Standards. Si me compro unos Likes, pesan menos, o unos Hollow Likes. Eso varía. La diferencia más importante y más determinante de que cambia realmente cómo se siente un track o el otro es la forma. Qué tan corto o qué tan largo te deja el tail. Ahora vamos a compararlos rapidito antes de terminar con otras marcas de tracks. En el caso de los Thunders, una marca que se parece mucho a esta forma son los Ventures. De hecho, los Ventures te dejan el tail aún más corto. Y en el caso de los Independents, los tracks Ace o los Slappies se parecen mucho a esta forma. De hecho, los Slappies son un poquito más salidos, o sea, son como un intermedio entre Thunders e Independents, y los Ace son incluso, te dejan el tail incluso más largo que los Independents. O sea, si no te decidís Thunder o Independent, elegí un Slappy. Y si querés un track que te deje el tail más largo que un Independent, elegí un Ace. Y si querés un track que te deje el tail más corto que un Thunder, elegí un Venture. Y nombro esas marcas porque son las más conocidas y las que yo conozco, las demás no las probé nunca. O directamente ni se consigue información. Por lo menos los Slappies y los Ace y los Ventures hay mucha información. Y son las marcas más conocidas, así que por eso. Bueno, espero que les haya servido la comparación. Que les vaya bien, que bajen todo y aguante el skate.